Para mi cumpleaños 31, mi padre me regaló una carta de repudio. Es de parte de todos, anunció mamá en el restaurante. Mi hermana grababa mi reacción para divertirse. Les agradecí, tomé los papeles y me fui. Lo que no sabían era lo que yo ya había hecho. ¿Alguna vez han presenciado a una familia entregarle a su propia hija documentos oficiales de desheredación como regalo de cumpleaños mientras filman su reacción para entretenerse? Eso es exactamente lo que me pasó en mi cumpleaños número 31. Mientras otras familias regalan joyas o vacaciones, la mía orquestó una humillación pública. Mi hermana sostenía su teléfono, grabando el momento histórico mientras yo abría el sobre. Mi madre sonrió con satisfacción mientras anunciaba, de parte de todos nosotros. Hola, soy Isabella Castillo, de 31 años. Hoy quiero compartir la historia del giro más dramático de mi vida, cuando mi familia me repudió pensando que solo era una camarera fracasada, sin saber que estaba a punto de subir a un escenario como directora de una corporación hotelera multimillonaria. Lo que no se dieron cuenta fue que su crueldad llegó en el momento perfecto. Yo ya había firmado un contrato que lo cambiaría todo. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó todo esto. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y déjame saber desde dónde nos ves. Crecer en la familia Castillo significaba vivir a la sombra del éxito. Mi padre, Roberto Castillo, se desempeñaba como director financiero de Temps Corporation, supervisando 500 millones en ingresos anuales. Mi madre, Elena, dirigía la Fundación Elena con un presupuesto de $50 millones, organizando galas que aparecían en las páginas de Sociedad. Mi hermana, Victoria, 3 años mayor, acababa de cerrar una adquisición de $200 millones como asociada senior en Vaqueran Associates. Y luego estaba yo, una anfitriona en el Meridien, el restaurante de 2 estrellas Michelin de Chicago, ganando 65,000 al año. El último día de Acción de Gracias, las comparaciones comenzaron antes de que se cortara el pavo. ¿Isabella todavía sirve mesas?, preguntó mi madre, su voz destilando decepción. Lo dijo como si estuviera confesando un crimen. A tu edad, yo ya estaba en 3 juntas directivas. Mi padre ni siquiera me miraba. Cuando su socio de negocios preguntó por sus hijas, señaló solo a Victoria. Esta es Victoria, nuestra abogada. Ella se encarga de todas nuestras negociaciones complejas. Yo estaba parada justo ahí, invisible. Victoria había actualizado recientemente su LinkedIn, orgullosa de seguir los pasos de mis padres en el liderazgo empresarial. Ninguna mención de una hermana. Era como si me hubieran borrado digitalmente de la narrativa familiar. Pero David Ortega, el gerente general de El Meridien, vio algo que ellos no vieron. Después de que manejé una crisis con ejecutivos japoneses el mes anterior, me llevó a un lado. Isabella, la forma en que manejaste la situación de Yamamoto ayer fue excepcional. No solo salvaste la noche, la convertiste en un contrato de catering de $2 millones. La respuesta de mi familia cuando lo mencioné en la cena, qué suerte que alguien más estuviera allí para limpiar tu desastre. No tenían idea de quién había estado observando esa noche. La exclusión comenzó poco a poco pero se volvió más deliberada. La gala benéfica de enero, el evento insignia de mi madre, llegó sin mi invitación. No sería apropiado, querida, explicó. Nuestros donantes esperan un cierto calibre de asistente. La herida se profundizó cuando vi las historias de Instagram de Victoria desde el evento. Allí estaba ella, con una copa de champán en la mano, de pie donde yo debería haber estado, luciendo la sonrisa de alguien que pertenecía. Las cenas trimestrales de inversores de mi padre se convirtieron en otro territorio prohibido. Yo había crecido en esas cenas, hablando con directores ejecutivos desde que tenía 12 años. Ahora, esta es Victoria. Ella se encarga de nuestros asuntos legales, decía él. Mientras tanto, yo servía aperitivos con mi uniforme del restaurante, habiendo corrido después de mi turno para ayudar. Incluso las fotos familiares se volvieron estratégicas. La tarjeta de Navidad de la familia Castillo presentaba a 3 personas. Al fotógrafo se le había instruido que fotografiara solo a la familia inmediata. Me enteré cuando nuestra prima me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Estás siendo demasiado sensible, dijo Victoria cuando la confronté. Es solo networking de negocios. ¿Qué aportarías tú? ¿Recomendaciones de vino?
Pero David Ortega se daba cuenta de todo. Tu habilidad para leer a la gente es extraordinaria, me dijo después de verme manejar una mesa de ejecutivos de Fortune 500. Esa delegación japonesa solicitó específicamente que tú sirvieras su cena privada la próxima semana. Es solo hospitalidad, respondí. No, corrigió David. Es un don. La gente adecuada lo reconocerá. Esa noche, mientras limpiaba mesas y mi familia asistía a otro evento al que no fui invitada, llegó un correo electrónico que lo cambiaría todo. El remitente, M. Serrano en grandplazahotels.com. Asunto, respecto a su servicio excepcional. Mis manos temblaban mientras lo abría en la sala de descanso del restaurante. Lo que mi familia se negaba a ver, los números no podían ocultarlo. Hablaba 4 idiomas con fluidez: inglés, japonés, francés y árabe. Mi título en gestión hotelera de Northwestern venía con un GPA de 3.9 y una tesis sobre inteligencia cultural en el servicio de lujo. Pero para ellos, yo solo servía agua y tomaba pedidos. El incidente de Yamamoto debería haberles abierto los ojos. Hace 8 meses, el CEO Yamamoto de Yamamoto Corporation llegó para su reserva solo para descubrir que su mesa había sido cedida debido a un error del sistema. Estaba furioso, listo para irse y llevarse a todo su equipo ejecutivo con él. El maitre entró en pánico. Me acerqué, hice una reverencia apropiada y me disculpé en un japonés perfecto, no un japonés de libro de texto, sino del tipo que demostraba que entendía la profundidad de nuestro fracaso. Le ofrecí nuestro comedor privado, curé personalmente un menú que reflejaba las especialidades de su ciudad natal y pasé 3 horas asegurándome de que cada detalle superara las expectativas. Al final de la noche, Yamamoto no solo nos perdonó. Firmó un contrato de catering de $2 millones para las conferencias internacionales de su empresa. Me entregó su tarjeta de presentación con ambas manos, una señal de profundo respeto. Tu hija nos salvó, le dijo David a mi madre cuando vino a almorzar la semana siguiente. Convirtió un desastre en nuestra cuenta corporativa más grande. La respuesta de mi madre: bueno, afortunadamente alguien con autoridad real estaba allí para cerrar el trato. Pero alguien más había estado observando esa noche. Marcos Serrano, CEO de Hoteles Gran Plaza, había estado cenando en la mesa adyacente. Lo vio todo: mi compostura, mi fluidez cultural, mi capacidad para transformar la crisis en oportunidad. Su correo electrónico fue breve: señora Castillo, creo que sus talentos están siendo desperdiciados. ¿Consideraría una conversación sobre su futuro? Marcos Serrano. Mi familia pensaba que yo no era nadie. Marcos Serrano pensaba lo contrario. El costo de permanecer en silencio estaba aumentando de maneras que ya no podía ignorar. La cara de mi médico estaba seria durante mi chequeo. Tus niveles de cortisol son peligrosamente altos, Isabella. Estos ataques de pánico, el insomnio. Tu cuerpo está gritando por un cambio. Este tipo de estrés sostenido te está envejeciendo por dentro. 3 medicamentos para la ansiedad estaban en mi botiquín. Había empezado a tener migrañas durante las cenas familiares. Mis manos temblaban cuando mi teléfono mostraba a mamá llamando. Tienes 31 años, me recordó suavemente mi terapeuta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin considerar la reacción de tu familia? No pude responder. Incluso mi vida amorosa fue una víctima. Javier, el banquero de inversiones con el que había estado saliendo, terminó las cosas después de conocer a mi familia. Pasaron toda la cena explicando por qué no eras lo suficientemente buena para mí, dijo. Y tú simplemente te quedaste sentada allí. Mi cuenta bancaria contaba otra historia de sacrificio. $3,000 donados a la fundación de mi madre en diciembre, $5,000 en noviembre para su proyecto especial. La familia apoya a la familia, decía ella, aunque el apoyo solo fluía en una dirección. Mis ahorros se habían reducido a nada mientras financiaba su imagen. El punto de quiebre llegó cuando descubrí la verdad sobre mis donaciones. En una reunión de la junta de la fundación a la que no fui invitada, mi madre anunció: yo personalmente contribuí con $50,000 este trimestre. Mi dinero, presentado como suyo. Necesitas límites, insistió mi médico al revisar mis resultados. Esto no es sostenible. Tu cuerpo no tolerará esto por mucho más tiempo.
Pero, ¿cómo estableces límites con personas que no creen que los mereces? ¿Que ven tu existencia como una extensión de su reputación? La respuesta estaba esperando en mi bandeja de entrada. Marcos Serrano había enviado un seguimiento. Señora Castillo, no hago ofertas 2 veces. Discutimos su valor. La presión se intensificó como una olla a punto de hervir. El mensaje de mi madre llegó un martes: necesito que sirvas en la gala de la fundación. Usa tu uniforme del restaurante. Sin paga, por supuesto. Es por caridad. Cuando dudé, agregó, es lo menos que puedes hacer, considerando que todavía te declaramos como dependiente para fines fiscales. Las palabras de mi padre cortaron más profundo durante nuestro almuerzo mensual. 31 años, Isabella. ¿Cuándo harás finalmente algo que nos enorgullezca? Victoria ya era socia a tu edad. Estoy orgullosa de mi trabajo, dije en voz baja. Sirviendo aperitivos, hizo una seña para pedir la cuenta. Eso no es una carrera. Es lo que hacen los estudiantes universitarios por dinero para cerveza. La crueldad de Victoria venía envuelta en falsa preocupación. Me reenvió una oferta de trabajo: se busca asistente ejecutivo. Debe ser competente en la preparación de café y gestión de calendarios. Esto parece más tu estilo. El CEO también es soltero. El adjunto incluía una nota: podría recomendarte. Es hora de que enfrentes la realidad sobre tus limitaciones. ¿Mis limitaciones? Acababa de ayudar a El Meridien a asegurar una nominación al James Beard a través de mis puntuaciones de servicio al cliente, pero nunca lo sabrían porque nunca preguntarían. La paciencia de la familia se está agotando, advirtió mi madre durante lo que sería nuestra última llamada telefónica. O te pones a la altura o te haces a un lado. No podemos seguir poniendo excusas por ti en los eventos sociales. ¿Hacerme a un lado de qué? ¿De mi propia vida? El correo electrónico de Marcos Serrano había estado en mi bandeja de entrada durante 3 días. Esa noche, después de llorar en mi coche tras otra cena familiar en la que me trataron como a la servidumbre, finalmente escribí mi respuesta: señor Serrano, estoy lista para discutir mi valor. ¿Cuándo podemos reunirnos? Su respuesta llegó en minutos. Si alguna vez te has sentido infravalorado por las personas que más deberían apoyarte, escribe: me identifico en los comentarios. La siguiente parte de esta historia te mostrará que a veces las personas más cercanas a nosotros son las más ciegas a nuestro verdadero potencial. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el dramático clímax de esta historia. 28 de febrero de 2024, 7 de la tarde en Château-Lumière. Mi cena de cumpleaños número 31, supuestamente una celebración. Mi madre había insistido en el lugar, el restaurante francés más exclusivo de Chicago, donde una sola comida costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Hemos reservado el salón privado, anunció, su voz inusualmente alegre. La familia extendida estará allí. 15 personas que te aman. La lista de invitados era estratégica. Tía Patricia, tío Tomás, primos de la costa norte, todos testigos de lo que sea que hubieran planeado. Victoria llegó temprano, instalando lo que ella llamó una cámara para recuerdos familiares. Querrás recordar este cumpleaños, dijo, ajustando el ángulo para capturar mi asiento perfectamente. Mi madre ordenó el champán cristal, $800 la botella. Nada más que lo mejor para una ocasión tan especial, anunció lo suficientemente alto para que las mesas vecinas oyeran. Levantó su copa para un brindis. Por el futuro de Isabella. Que finalmente comience. Las palabras se sintieron como una amenaza disfrazada de bendición. Mi padre no dejaba de mirar su reloj, como si estuviera cronometrando algo. Victoria no podía dejar de sonreír, su teléfono estratégicamente colocado para capturarlo todo. Los primos susurraban entre ellos, claramente enterados de lo que se avecinaba. Tenemos algo especial para ti esta noche, dijo mi madre, su sonrisa tan afilada como el cuchillo junto a su plato. Lo que no sabían era que yo ya había firmado mi contrato con Gran Plaza el 10 de enero. Mi fecha de inicio, el 1 de marzo, estaba a menos de 36 horas. Mi carta de renuncia a El Meridien ya estaba escrita, esperando en mis borradores. Antes de comer, anunció mi padre, tenemos tu regalo. La sala quedó en silencio. Victoria le dio a grabar.
El asalto verbal comenzó antes de que llegaran los aperitivos, cada miembro de la familia tomando su turno como si lo hubieran ensayado. 31 años, comenzó mi madre, su voz resonando en el salón privado. 31 años y todavía no tienes nada que mostrar. Te dimos todas las oportunidades, agregó mi padre, sin mirarme a los ojos. Escuelas privadas, matrícula universitaria, conexiones. Todo desperdiciado. Victoria se inclinó hacia adelante, la cámara aún grabando. Nos avergüenzas, Isabella. Cada vez que tenemos que explicar a qué se dedica nuestra hermana. Todavía sirviendo mesas, intervino la tía Patricia, sus diamantes captando la luz. Oh, querida, a tu edad. Qué lástima. El tío Tomás asintió. Tus primos son todos directores, vicepresidentes. ¿Y tú eres, cuál es el término? Una anfitriona. Cada palabra estaba precisamente dirigida, diseñada para el máximo daño. El personal de servicio parecía incómodo, reconociendo a una de los suyos siendo destrozada por su propia familia. Permanecí en silencio, cortando mi foie gras en trozos perfectos y uniformes. Mi inusual calma pareció desconcertarlos. Nada que decir, presionó mi madre. Ninguna defensa, ninguna promesa de mejorar. Estoy escuchando, dije simplemente. Por favor, continúen. Mi compostura los sacó del guión. Victoria hizo zoom en mi cara, buscando lágrimas que no llegarían. Hemos sido pacientes, dijo mi padre, recuperándose. Pero la paciencia tiene límites. También la obligación familiar, agregó mi madre, buscando en su bolso. Lo que nos lleva a tu regalo. El sobredorado apareció como un veredicto. La sala contuvo la respiración. Victoria estabilizó su teléfono, no queriendo perderse ni un segundo de mi humillación. Feliz cumpleaños, Isabella, dijo mi madre, deslizándolo sobre la mesa. De parte de todos nosotros. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Dentro, en papel con membrete de la familia Castillo, el mismo membrete que mi padre usaba para acuerdos millonarios, estaba el regalo de cumpleaños más cruel imaginable. Nosotros, la familia Castillo, por la presente repudiamos formalmente a Isabella Marie Castillo, con efecto inmediato. Ya no es reconocida como miembro de esta familia, y no tiene derecho a ningún apoyo, herencia o asociación con el nombre Castillo en ninguna capacidad profesional. 3 firmas en la parte inferior, Roberto Castillo, Elena Castillo, Victoria Castillo. La fecha, 28 de febrero de 2024. Mi cumpleaños. La cámara de Victoria lo capturó todo. El ligero temblor de mis manos, la forma en que lo leí 2 veces, el lento pliegue mientras lo volvía a colocar en el sobre. La sala estaba en silencio, excepto por el suave jazz que sonaba de fondo. Una banda sonora surrealista para mi desheredación. Bueno, incitó mi madre, esperando lágrimas, súplicas, una escena digna de la grabación de Victoria. Guardé el sobre en mi bolso con el mismo cuidado que usaría para un contrato. Gracias, dije, mi voz firme como el granito. Esto hace todo más fácil. La confusión en sus rostros casi valió la pena el dolor. Más fácil, balbuceó mi padre. Me están dando exactamente lo que necesito. Me levanté, colocando mi servilleta junto a mi champán intacto. Prueba escrita de que no les debo nada. ¿A dónde vas?, exigió mi madre. El espectáculo no ha terminado. Los miré a cada uno de ellos, estas personas que compartían mi sangre pero nunca vieron mi valor. La cámara de Victoria seguía grabando, capturando su desconcierto en lugar de mi colapso. Mi espectáculo comienza mañana, dije, recogiendo mi abrigo. Y ustedes no están invitados. Lo último que oí fue la aguda inhalación de mi madre mientras salía, dejándolos con su champán de $800 y su propia confusión. 8 meses antes, todo había cambiado en una sola noche. La crisis de Yamamoto se había desarrollado a la vista de los clientes más prestigiosos del restaurante, incluido un hombre tranquilo que cenaba solo en la mesa 12. Marcos Serrano me había visto navegar el desastre con el CEO Yamamoto. Observó cómo cambiaba sin problemas entre el inglés y el japonés, notó cómo leía el lenguaje corporal del ejecutivo, me vio transformar su furia en satisfacción. Mientras otros veían a una anfitriona manejando un error de asignación de mesa, Marcos vio algo completamente diferente.
Entendiste que la verdadera preocupación de ese hombre no era la mesa, me diría Marcos más tarde. Era el respeto, la pérdida de prestigio. Le devolviste su dignidad mientras lo hacías sentir como la realeza. Eso no es servicio, es arte. Después de que Yamamoto se fue, Marcos se acercó a David Ortega. La joven que manejó esa situación. Háblame de ella. Los elogios de David fueron efusivos. Isabella Castillo, la mejor que tenemos. Habla 4 idiomas, nunca se inmuta, recuerda las preferencias de cada cliente. Está desperdiciada como anfitriona, pero no se irá. Obligaciones familiares, creo. Marcos le dejó su tarjeta de presentación a David. Dale esto. Dile que me gustaría discutir su futuro. El intercambio de correos electrónicos que siguió fue cuidadoso, profesional. Marcos no prometió nada inicialmente, solo hizo preguntas. ¿Cómo veía yo el futuro de la hospitalidad de lujo? ¿Cómo diseñaría un programa de experiencia del cliente para clientes internacionales? ¿Qué me impedía avanzar? Las expectativas familiares, escribí honestamente. No entienden esta industria. Quizás, respondió Marcos, necesitas una nueva familia, una profesional que reconozca el talento cuando lo ve. El logotipo de Hoteles Gran Plaza en su firma representaba 32 propiedades en todo el mundo, 3.000 millones en ingresos anuales y un CEO que acababa de decidir que valía la pena reclutarme. El proceso de entrevista con Gran Plaza fue diferente a todo lo que mi familia habría reconocido como un negocio legítimo. 5 rondas durante 3 meses, todas realizadas con absoluta discreción por insistencia de Marcos. Quiero evaluarte sin interferencias, había dicho. Sin conexiones familiares, sin suposiciones, solo tus capacidades. La primera entrevista fue en la propiedad insignia de Gran Plaza. Caminé por el vestíbulo de mármol con mi mejor traje, el que mi familia se burlaba diciendo que intentaba demasiado, y tomé el ascensor ejecutivo hasta el piso 47. La segunda ronda implicó un estudio de caso, diseñar un programa completo de experiencia del cliente para la realeza de Medio Oriente que visitaba Chicago. Pasé 70 horas investigando, creando una propuesta de 40 páginas que abordaba todo, desde la disposición de la sala de oración hasta los requisitos dietéticos que iban más allá del simple cumplimiento halal. Esto es excepcional, dijo el miembro de la junta que lo revisó. Has pensado en detalles que nuestro equipo actual pasó por alto. La tercera ronda fue con el propio Marcos. Dime, dijo, ¿qué harías si tuvieras recursos ilimitados y nadie te dijera que no eres suficiente? Revolucionaría cómo la hospitalidad de lujo trata la inteligencia cultural, respondí. No como un complemento, sino como el fundamento. La cuarta ronda incluyó una prueba práctica, manejar una crisis simulada con actores interpretando a clientes internacionales difíciles. Lo resolví en 12 minutos. Los actores rompieron el personaje para aplaudir. La ronda final fue la oferta en sí. 10 de enero de 2024, 3 de la tarde. Marcos deslizó el contrato sobre su escritorio. Directora de experiencia del cliente. 285,000 de base, 500,000 en acciones que se consolidan en 4 años, beneficios completos y un apartamento penthouse en nuestra propiedad insignia. Mi mano no tembló mientras firmaba. Bienvenida a tu verdadera familia, Isabella, dijo Marcos. Fecha de inicio, 1 de marzo. Después de salir de mi desastre de cumpleaños, la crueldad de mi familia se convirtió en una campaña en toda regla. El primer mensaje de mi madre llegó en minutos, mocosa malagradecida. Te lo dimos todo. El correo de voz de mi padre fue peor, 31 años de inversión desperdiciados. Estás muerta para nosotros, Isabella. ¿Muerta? Victoria, siempre la documentalista, ya había publicado el vídeo en nuestro grupo de WhatsApp familiar con la leyenda, el momento en que Isabella finalmente recibió lo que se merecía. La familia extendida se sumó de inmediato. Ya era hora, escribió la prima Jennifer. Quizás ahora madure. Reacción patética, agregó el tío Tomás. Ni siquiera pudo llorar como es debido. Me senté en mi coche fuera del Chateau Lumière, leyendo cada mensaje sin responder. Luego conduje hasta el Meridien, donde Jean-Pierre, el gerente del restaurante que me conocía desde hacía 5 años, me miró a la cara y me sirvió una copa de vino. Noche difícil, Isabella.
Mi familia acaba de repudiarme, dije simplemente. En mi cumpleaños. Sus ojos se abrieron como platos. Mon Dieu, lo siento mucho. No lo sientas. Levanté la copa. Es el mejor regalo que me han dado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje familiar: no te molestes en venir a Pascua, Navidad o cualquier otro evento familiar nunca más. Perfecto. Hice capturas de pantalla de todo. Evidencia para más tarde, aunque ellos aún no lo sabían. David Ortega apareció desde su oficina. Isabella, acabo de hablar con Recursos Humanos de Gran Plaza. Llamaron para verificar tus referencias. Sonrió. Te di la recomendación más alta de mi carrera. Felicidades por el puesto de directora. Jean-Pierre casi deja caer su bandeja. ¿Directora? Isabella, eso es increíble. Mi teléfono seguía zumbando con el odio familiar. Mañana, comenzaría mi nueva vida. Esta noche, brindaría por el fin de la antigua. Me levanté de la mesa de mi cumpleaños con la misma elegancia que usaba al servir a jefes de estado en el Meridien. Mi familia esperaba devastación. En cambio, obtuvieron dignidad. Gracias a todos por esta claridad, dije, poniéndome el abrigo con una calma deliberada. Les deseo lo mejor en sus futuros proyectos. El lenguaje corporativo, su lenguaje, hizo que el rostro de mi madre se sonrojara. Futuros proyectos. Somos tu familia. Éramos, corregí. Según este documento, eso terminó a las 7:43 de la tarde. De esta noche. La cámara de Victoria seguía grabando, capturando sus expresiones atónitas en lugar de mis lágrimas. No puedes simplemente irte. Mírenme. Recogí mi bolso, la carta de repudio a salvo dentro. Este espectáculo ha terminado. Pero el mío. El mío comienza mañana por la mañana a las 9 de la mañana. ¡Qué espectáculo!, exigió mi padre, levantándose a medias de su silla. ¿De qué estás hablando? Lo descubrirán muy pronto. Miré directamente a la cámara de Victoria. Asegúrate de guardar esa grabación. Querrán recordar este momento por razones diferentes a las que piensan. La voz de mi madre se quebró de rabia. Si sales por esa puerta, Isabella Marie Castillo, estás acabada. No tendrás nada. Ya tengo todo lo que necesito. Hice una pausa en la entrada del salón privado. Ah, y madre, quizás quieras prepararte para la gala del 15 de marzo de manera diferente este año. El programa tiene algunas sorpresas. Lo último que oí mientras caminaba por el restaurante fue al tío Tomás diciendo, ¿qué demonios acaba de pasar? En el estacionamiento, mi teléfono vibró. David Ortega, Gran Plaza acaba de llamar para verificar tu fecha de inicio. Les dije que eres la mejor contratación que harán en su vida. Además, el propio Marcos Serrano llamó y dijo que te diera la bienvenida a la familia que importa. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. 1 de marzo de 2024, 9 de la mañana entré en la sede de Gran Plaza con un traje nuevo que costaba más de lo que mi familia pensaba que merecía tener. El guardia de seguridad sonrió mientras me entregaba mi credencial de ejecutiva. Nivel de autorización 9. Acceso a todos los pisos, incluida la suite ejecutiva. Bienvenida, directora Castillo. El señor Serrano la está esperando. Directora Castillo. No la hija decepcionante de Roberto ni la vergüenza de hermana de Victoria. Solo directora Castillo. Mi oficina estaba en la esquina del piso 47, con ventanas de piso a techo con vistas al horizonte de Chicago. Una placa con mi nombre ya estaba sobre el escritorio: Isabella Castillo, directora de experiencia del cliente. Marcos entró con una cálida sonrisa. ¿Cómo se siente? Como volver a casa, admití. Tu equipo te espera en la sala de conferencias a 25 de los mejores de la industria, seleccionados de nuestras propiedades en todo el mundo. Tu presupuesto es de 5 millones anuales. Tu primera tarea. Me entregó una carpeta. Prepara el discurso principal para nuestra gala de premios a la excelencia en hospitalidad, el 15 de marzo. Mi estómago dio un vuelco. La gala en el salón de baile de Gran Plaza. Esa misma. 500 invitados, directores ejecutivos, inversores, medios de comunicación.
Anunciaremos tu nombramiento allí. Hizo una pausa. Creo que tu madre está en el comité organizador. Elena Castillo, copresidenta del comité de planificación de la gala durante 3 años. Estaría allí, en primera fila, esperando otra noche de networking y ascenso social. Lo está, confirmé. Excelente. Quiero que hables sobre el servicio auténtico, sobre ver el verdadero valor de las personas, independientemente de sus títulos. Los ojos de Marcos brillaron. ¿Crees que puedes manejarlo? Mi teléfono vibró, mi madre llamando. Lo rechacé. Puedo manejar cualquier cosa ahora, dije. Mi asistente llamó a la puerta. Directora Castillo, la oficina de su madre ha llamado 3 veces. La pongo en línea. No, dije con firmeza. Estoy en reuniones todo el día. Todo el mes, de hecho. ¿Estás listo para presenciar lo que sucede cuando las personas que te descartaron tienen que ver tu éxito desarrollarse? Escribe sí en los comentarios. La siguiente parte es el momento que todos hemos estado esperando. Cuando el karma finalmente cierra el círculo. Recuerda presionar ese botón de suscripción para apoyar el canal. 15 de marzo, 7 de la tarde. El salón de baile de Gran Plaza brillaba con 500 de las figuras más influyentes de la hospitalidad. Directores ejecutivos de las principales cadenas, inversores que controlaban miles de millones, periodistas de Forbes y el Wall Street Journal, todos reunidos para la noche más prestigiosa de la industria. La mesa de mi familia estaba en primera fila, un privilegio de la posición de mi madre en el comité. Llevaba su vestido favorito de Oscar de la Renta, el que guardaba para ocasiones donde habría fotógrafos. El smoking de mi padre era un Armani a medida. Victoria había volado desde Nueva York, perdiéndose declaraciones juradas para asistir a lo que mi madre llamó el evento de networking del año. Elena, la señora Turner, CEO de Turner Hospitality Group, le dio un beso al aire a mi madre. Debes estar tan orgullosa de Victoria. Escuché sobre la fusión de Singapur. Oh, sí, presumió mi madre, señalando a Victoria. Siguiendo nuestros pasos maravillosamente. Es todo lo que podríamos haber deseado en una hija. No tenía ni idea de que yo estaba de pie detrás del escenario, observando a través de los monitores mientras se movían por la sala. Mi madre estaba contándole a los Henderson sobre el último logro de Victoria cuando notó el programa. Su rostro se puso pálido. Allí, en la agenda de la noche, anuncio especial, Marcos Serrano, CEO. Y debajo, discurso principal, directora Isabella Castillo. Debe haber un error, la oí decirle a mi padre, mostrándole el programa. Isabella Castillo, es un nombre común. Pero algo en su voz vaciló. La cronología era demasiado perfecta. Mi advertencia críptica sobre el 15 de marzo, el espectáculo que había mencionado. Marcos subió al escenario para su introducción. Mi madre seguía mirando el programa, sus dedos apretándolo con tanta fuerza que el papel se arrugó. Damas y caballeros, comenzó Marcos. Esta noche celebramos no solo la excelencia, sino la transformación. Marcos dominaba el escenario con la presencia de alguien que había construido un imperio de la nada. La sala quedó en silencio, 500 personas influyentes pendientes de cada una de sus palabras. Hace 6 meses, comenzó, fui testigo de algo notable. Una crisis que podría habernos costado millones, manejada con tal gracia e inteligencia que se convirtió en una oportunidad de $50 millones. Las pantallas detrás de él mostraban el logo de Gran Plaza, luego cambiaron a imágenes de nuestros hoteles en todo el mundo. La persona responsable hablaba 4 idiomas con fluidez, entendía matices culturales que nuestros MBA de Harvard pasaban por alto y transformó a un CEO enojado en nuestro mayor socio internacional. Mi madre ahora se inclinaba hacia adelante, su expresión incierta. Victoria tenía su teléfono afuera, grabando como siempre. Este individuo no tenía el pedigrí típico que solemos reclutar, continuó Marcos. Ni un MBA de Wharton, ni conexiones familiares en la hospitalidad. Lo que tenían era algo más raro, una comprensión intuitiva de que el verdadero lujo no se trata de servir a la riqueza. Se trata de servir a la humanidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Estaban trabajando como anfitriona, ganando 65,000 al año, y se les decía a diario que no eran suficientes, que estaban desperdiciando su potencial.
Su voz se endureció ligeramente. Las personas que decían esto no tenían idea de cómo se veía realmente el potencial. El operador de cámara recorrió la audiencia. El rostro de mi madre llenó una de las pantallas por un momento. Sonreía tensamente, todavía interpretando el papel de orgullosa miembro del comité. Esta noche, me enorgullece presentar al miembro más nuevo de nuestro equipo ejecutivo. Alguien que encarna todo lo que Gran Plaza representa. Alguien que entiende que la excelencia no se hereda, se gana. Las luces se atenuaron ligeramente. Mi corazón latía con fuerza detrás del escenario. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a nuestra nueva directora de experiencia del cliente. Por favor, den la bienvenida a Isabella Castillo. El foco me iluminó mientras caminaba desde el lateral del escenario. Había elegido mi atuendo con cuidado, un vestido negro de Valentino que susurraba éxito en lugar de gritarlo. El collar de perlas de la abuela que mi madre había dicho que aún no merecía. Y el pin ejecutivo que Marcos me entregaría en el escenario. El salón estalló en aplausos, luego se llenó de jadeos de reconocimiento, la anfitriona del Meridien, la otra hija de Roberto Castillo, la decepción de Elena. Pero no los miré a ellos primero. Miré a las cámaras, a los periodistas, a los directores ejecutivos que ahora me veían por quién era realmente. Luego encontré la mesa de mi familia. El vaso de champán de mi madre se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos sobre la mesa. El sonido resonó en el repentino silencio. La boca de mi padre se abrió y cerró como un pez boqueando. El teléfono de Victoria cayó de sus manos, golpeando su plato, todavía grabando el mantel. Caminé con la misma elegancia que había aprendido sirviendo a sus amigos, la misma gracia que habían dicho que se desperdiciaba en solo una anfitriona. Marcos me encontró en el centro del escenario, prendiendo la insignia ejecutiva en mi vestido con deliberada ceremonia. La directora Castillo ya ha transformado nuestras métricas de experiencia del cliente en un 15% en solo 2 semanas, anunció. Ella es la razón por la que Yamamoto Corporation eligió Gran Plaza para su expansión de $50 millones en América del Norte. Las pantallas detrás de nosotros mostraron mi retrato oficial, mi nuevo título, mi oficina. Luego, devastador en su momento, una foto de la cena de Yamamoto, yo hablando con el CEO mientras, visible en el fondo, mi familia se sentaba en su mesa, ajena al trato que se estaba cerrando a 1 metro de distancia. El rostro de mi madre había pasado de pálido a gris. Ahora lo sabía. Todos lo sabían. Subí al podio con la misma calma que había mantenido durante años de cenas familiares en las que yo era el chiste. El micrófono estaba claro, mi voz firme. Gracias, Marcos, y gracias a Gran Plaza por ver lo que otros no pudieron. Dejé que mis ojos recorrieran la sala, deteniéndome brevemente en la mesa de mi familia. Esta noche, quiero hablar sobre el verdadero significado del servicio. La audiencia se inclinó. Mi madre estaba sentada, congelada, con las manos apretadas en su regazo. Durante 5 años, serví mesas en el Meridien. Aprendí que cada persona que entra por nuestras puertas lleva una historia, una necesidad, una esperanza de cómo quiere sentirse. La verdadera hospitalidad no se trata de títulos impresionantes o diplomas prestigiosos. Se trata de ver a las personas. Verlas de verdad. Hice clic en mi primera diapositiva, el nuevo programa de capacitación que desarrollé. Es por eso que estoy lanzando la iniciativa, de la primera línea al liderazgo, de Gran Plaza. Capacitaremos a 100 trabajadores de primera línea anualmente, promoviendo desde dentro, reconociendo que la excelencia a menudo proviene de lugares inesperados. La sala estalló en aplausos. Varios directores ejecutivos estaban tomando notas. Un mensaje de vídeo se reprodujo en las pantallas. El propio CEO Yamamoto. Isabella Castillo entendió nuestras necesidades antes de que las expresáramos. Ella representa el futuro de la hospitalidad internacional. Gran Plaza es afortunado de tenerla. Continué, aprendí sirviendo a miles de clientes que el respeto no se trata del tamaño de la cuenta o las marcas de diseñador. Se trata de reconocer que cada interacción es una oportunidad para hacer que alguien se sienta valorado. El rostro de mi padre estaba morado. Victoria escribía furiosamente en su teléfono, probablemente tratando de controlar la narrativa. Esta noche nos comprometemos a redefinir el servicio de lujo no como servilismo, sino como experiencia, no como jerarquía, sino como humanidad.
La ovación de pie comenzó desde el fondo y avanzó como una ola. En el momento en que dejé el escenario, mi familia se abalanzó sobre mí como misiles teledirigidos. Mi madre me alcanzó primero, su insignia del comité balanceándose mientras me agarraba del brazo. Isabella, ¿cómo pudiste no decírnoslo? Su voz era aguda, llena de una confusión desesperada. Decirles que, retiré suavemente su mano de mi brazo. Fui repudiada, ¿recuerdan? 28 de febrero, 7:43 de la tarde. ¿Lo filmaron? Eso fue solo. Estábamos tratando de motivarte. El intento de explicación de mi padre fracasó. Saqué la carta de repudio de mi portafolio. La había traído específicamente para este momento. Sus firmas sugieren lo contrario. Bastante claro, de hecho. Papel de calidad legal, también. Victoria se abrió paso. No puedes hacerle esto a la familia. Esto es cruel. Cruel, mantuve mi voz profesionalmente modulada, consciente de la multitud que observaba. Como darle a alguien documentos de repudio como regalo de cumpleaños mientras filmas su reacción. Esto es diferente, la voz de mi madre se quebró. Somos tu familia. Éramos, corregí de nuevo. Ustedes tomaron esa decisión. Yo simplemente acepté sus términos. La seguridad apareció a mi lado. Marcos lo había anticipado. Directora Castillo, está todo bien. Estas personas están causando un disturbio, dije con calma. No están en mi lista de contactos aprobados. El jadeo de mi madre fue audible. Isabella, por favor. La gente está mirando. Sí, lo están. Asentí al fotógrafo del Tribune que la había capturado siendo guiada por la seguridad. Su insignia del comité no le ayudará aquí, madre. Este es mi local ahora. Mientras la seguridad los escoltaba fuera, oí a mi padre decir a cualquiera que quisiera escuchar, ha habido un malentendido. Ella es nuestra hija. No, dije lo suficientemente alto para que las mesas cercanas oyeran. Soy la directora de Gran Plaza. Ustedes se aseguraron de que yo ya no fuera su hija. El fotógrafo del Chicago Tribune había capturado todo, el rostro conmocionado de mi madre, la intervención de la seguridad, los gestos desesperados de mi padre. Por la mañana, la imagen era la noticia de primera plana en la sección de negocios, el vergonzoso secreto familiar de la presidenta de Caridad, rezaba el titular. El artículo detallaba la interrupción de la gala, mi ascenso e incluía una cita de una fuente anónima sobre un cumpleaños que salió espectacularmente mal. Mi teléfono mostró las consecuencias inmediatas. El sitio web de la Fundación Elena colapsó por el tráfico. 3 donantes importantes Henderson Corp., Michey Enterprises y Blackwood Trust publicaron comunicados reevaluando su asociación con la fundación. Combinados, representaban el 40% del presupuesto anual. La reunión de emergencia de la Junta de la Fundación se programó para el lunes por la mañana. La agenda se filtró a los medios, voto de no confianza, Elena Castillo. El bufete de Victoria, Vaqueran Associates, emitió un memorando interno sobre el mantenimiento de estándares profesionales en la conducta personal. Fue discretamente trasladada de la fusión de Singapur a la revisión de documentos. La vía hacia la sociedad por la que había trabajado durante 7 años, pospuesta indefinidamente. La empresa de mi padre vio una caída del 2% en sus acciones al cierre del mercado el lunes. La Junta de Temps Corporation expresó su preocupación por el juicio de liderazgo y la estabilidad familiar que afectan la imagen corporativa. El grupo de WhatsApp familiar implosionó. Prima Jennifer, esto es humillante. ¿Cómo pudiste no saberlo? Tío Tomás, todos nos están preguntando sobre esto en nuestros clubes. Tía Patricia, mi almuerzo de caridad fue cancelado. Dijeron que la asociación era problemática. Mientras tanto, mi LinkedIn explotó con felicitaciones. Las acciones de Gran Plaza subieron un 3% por la noticia de mi contratación y la cobertura positiva viral. Marcos me reenvió un correo electrónico de la embajada japonesa, nos gustaría discutir que la directora Castillo lidere nuestro programa de intercambio de capacitación en hospitalidad. Los números no mentían. Su crueldad les había costado todo. Mi dignidad me había ganado mucho más. Lunes, 18 de marzo. 3 días después de la gala, la Junta de la Fundación votó por unanimidad.
Elena Castillo fue destituida como presidenta, con efecto inmediato. El comunicado de prensa citaba conducta impropia de los valores de la fundación y daño a las relaciones con los donantes. La carta de renuncia de mi madre, que se filtró en horas, era una obra maestra de humildad forzada. Asumo toda la responsabilidad por los asuntos personales que han afectado la reputación de la fundación. Para el martes, las fichas de dominó seguían cayendo. Perdió su puesto en la Junta del Instituto de Arte. La Alianza de la Sinfónica de Mujeres le pidió que tomara un año sabático. El University Club revocó su membresía pendiente de revisión. Mi padre enfrentó su propio juicio. La Junta de Temps Corporation sugirió encarecidamente una jubilación anticipada para perseguir otros intereses. El paracaídas dorado fue de bronce en el mejor de los casos, un tercio de lo que habría obtenido en 2 años. La imagen cuidadosamente curada de Victoria se desmoronó en LinkedIn. Su publicación sobre valores familiares en los negocios fue inundada de comentarios sobre el vídeo del repudio, que alguien había filtrado. Vaqueran Associates la transfirió a su oficina de Cleveland, una sentencia de muerte profesional para alguien que había construido toda su red en Chicago. La familia extendida se distanció como si mi fracaso fuera contagioso a la inversa. Los mismos parientes que se habían reído del vídeo del repudio ahora fingían que nunca lo habían recibido. La tía Patricia le dijo a todo el mundo que se había ido antes del postre. El tío Tomás afirmó que había estado horrorizado, pero era demasiado educado para intervenir. Mi teléfono mostraba 53 llamadas perdidas de mi madre, 41 de mi padre, 97 mensajes de texto de Victoria. Todos bloqueados a petición mía. El abogado de la familia llamó a mi oficina. Sus padres están preguntando sobre la modificación del documento de repudio. ¿Por qué modificaría un regalo?, pregunté. Ya lo he enmarcado. Mis métricas del primer mes en Gran Plaza superaron todas las proyecciones. La satisfacción del cliente aumentó un 15%, el mayor aumento en la historia de la empresa. ¿El secreto? Traté a cada cliente como me hubiera gustado que me tratara mi propia familia, con respeto genuino. El contrato de expansión de Yamamoto se cerró en 50 millones, con el CEO Yamamoto insistiendo en que yo supervisara personalmente el programa de integración cultural. Mis habilidades lingüísticas y mi comprensión de la etiqueta empresarial internacional, cosas que mi familia descartaba como trucos de salón, ahora valían millones. Forbes llamó un martes. La vamos a presentar en nuestro número de 40 líderes de la hospitalidad menores de 40 minutos. ¿Podemos hablar de su viaje de anfitriona a directora? El artículo se publicó con el titular, Castillo demuestra que la experiencia supera al pedigrí. Usaron una foto de la gala, yo en el podio, segura y serena, mientras los rostros conmocionados de mi familia se veían borrosos en el fondo. El apartamento penthouse que Marcos había incluido en mi paquete costaría 8,000 al mes si se alquilara normalmente. Piso 42, vistas al lago Michigan, limpieza diaria. Organicé mi primera cena allí para mis verdaderos seguidores, David Ortega, Jean-Pierre, el personal del Meridien que había visto mi valor cuando mis parientes de sangre no pudieron. Mi equipo creció de 25 a 40 personas. Lanzamos asociaciones con escuelas de hostelería, ofreciendo pasantías pagadas a estudiantes de clase trabajadora. La beca Isabella Castillo financiaría 5 becas completas anualmente. La reunión trimestral de la Junta trajo otra sorpresa. Isabella, tu impacto ha sido extraordinario, anunció Marcos. Con efecto inmediato, eres promovida a directora senior. Tu nuevo salario base es de 400,000. Mi madre se enteraría, por supuesto. Todos en la comunidad empresarial de Chicago lo harían. Pero tendría que leerlo en el Tribune, como todos los demás. Los intentos de reconciliación comenzaron casi de inmediato, cada uno más desesperado que el anterior. Un enorme ramo llegó a mi oficina el lunes por la mañana. Orquídeas blancas, mis favoritas, que mi madre recordó de repente después de años de comprarme rosas amarillas a las que soy alérgica. La tarjeta decía, estamos muy orgullosos de ti. Con amor, mamá y papá. Hice que mi asistente las devolviera con una nota, ya no reside en esta dirección. Mi padre intentó enviar un correo electrónico a mi cuenta de trabajo. Ya había bloqueado todos los dominios de la familia Castillo según mi solicitud de seguridad. La respuesta automática fue profesional, este remitente no está autorizado para contactar a la directora Castillo.
La solicitud de LinkedIn de Victoria quedó en el purgatorio de las pendientes. Su mensaje: Isabella, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. La familia es la familia. Hice clic en rechazar sin responder. El martes, aparecieron en el vestíbulo de Gran Plaza. Observé en los monitores de seguridad cómo exigían verme. Somos sus padres, insistió mi madre al guardia. Lo siento, respondió el guardia, revisando su pantalla. No están en la lista de visitantes aprobados de la directora Castillo. Esto es ridículo, la voz de mi padre resonó en el vestíbulo de mármol. Somos su familia. El jefe de seguridad, Tom, se acercó a ellos. Señora, necesito que se vayan. Las instrucciones de la directora Castillo fueron muy claras. Intentaron 2 veces más esa semana. Cada vez, la seguridad se volvió menos paciente. La tercera vez, Tom mencionó cargos por allanamiento. Mi madre recurrió a conocidos mutuos. La señora Henderson llamó: tu madre está devastada, Isabella. Debería haber pensado en eso antes de los papeles de repudio, respondí. Incluso Marcos recibió llamadas. Tu padre ofreció una donación significativa para conseguir una reunión contigo, me dijo, divertido. Le dije que Gran Plaza no acepta sobornos. Los límites eran clarísimos. Sin contacto, sin excepciones, sin reconciliación, sin responsabilidad. Y quizás ni siquiera así. 6 meses después, septiembre de 2024, mi vida se había transformado más allá de todo reconocimiento. La promoción a directora senior vino con un asiento en la mesa ejecutiva, reportando directamente a la junta. Miguel y yo llevábamos saliendo 3 meses. Era cirujano cardíaco en el Northwestern Memorial, alguien que entendía las largas horas y las decepciones familiares. Nos conocimos en una gala benéfica, una a la que mi madre ya no era invitada. ¿Realmente te repudiaron por ser anfitriona?, había preguntado en nuestra primera cita. Lo mejor que me ha pasado, respondí, y lo decía en serio. El cierre del condominio en la Kesore Drive fue el martes. Piso 28, 3 habitaciones, comprado con mi propio dinero. Sin fideicomisos familiares, sin avales de los padres, solo Isabella Castillo en la escritura. Había establecido la beca de hospitalidad Castillo. Mi nombre, mis reglas, mi dinero. 5 estudiantes de entornos de clase trabajadora asistirían a la escuela de hostelería con todos los gastos pagados. La primera beneficiaria fue una joven del lado sur cuyos padres limpiaban oficinas. Me recordaba a mí misma antes de aprender a disculparme por existir. Las actualizaciones familiares llegaban a través de la red de chismes de Chicago. Mis padres se estaban divorciando. 34 años de matrimonio disueltos en culpas mutuas. Mamá se mudó a Florida, enseñando yoga y encontrándose a sí misma. Papá se quedó en Chicago pero vendió la mansión de Lincoln Park. No podía permitírsela con su jubilación reducida. El bufete de Victoria en solitario luchaba por sobrevivir. Sin el apellido familiar abriendo puertas, descubrió lo que significaba ganar clientes por mérito propio. Mi teléfono mostraba 247 mensajes no leídos de ellos. Todos archivados automáticamente en una carpeta que nunca abriría. El mejor indicador de mi crecimiento, ya no sentía vindicación, solo libertad. ¿Lista para cenar?, preguntó Miguel, llegando a mi oficina. Siempre, dije, dejando atrás mi placa de directora sin pensarlo 2 veces. 28 de febrero de 2025. 1 año desde la cena del repudio. Me senté en mi oficina de la esquina revisando el anuncio, mi compromiso con Miguel, la propuesta en París durante el Año Nuevo, la boda en junio planeada para el jardín de la azotea del Gran Plaza. El aumento del 40% había elevado mi compensación a $560,000. El camino hacia la suite ejecutiva ya no era una posibilidad, sino un cronograma. 2 años, prometió Marcos. Mi madre había intentado un último acercamiento a través de la señora Wellington, su antigua amiga del circuito de caridad. Elena solo quiere hacer las paces, querida. Ha cambiado. Eso es maravilloso para su viaje, había respondido. Le deseo lo mejor en él. El evento de la industria era la próxima semana, los American Hospitality Awards. Mi familia estaría allí.
Victoria estaba haciendo networking desesperadamente para salvar su práctica. Los vería al otro lado del salón y les ofrecería el mismo saludo profesional que le daría a cualquier extraño. Mi terapeuta me había ayudado a entenderlo. El perdón no requería reconciliación. Podía liberar la ira sin abrir la puerta. Has construido algo notable, señaló. No a pesar de ellos, sino porque finalmente te elegiste a ti misma. La carta de repudio colgaba enmarcada en mi oficina, entre mi artículo de Forbes y mi diploma de Northwestern. Los visitantes siempre preguntaban por ella. Es mi certificado de libertad, explicaba. El día en que mi familia me dio permiso para tener éxito sin ellos. Algunos se sorprendían. Otros lo entendían de inmediato. Aquellos a quienes también se les había considerado no suficientes por personas que deberían haberlo visto todo. Miguel lo entendía mejor. Su propia familia lo había repudiado por elegir la medicina en lugar del negocio familiar de la construcción. Somos huérfanos profesionales, bromeaba. ¿Quién construyó mejores familias? Tenía razón. Mi familia elegida David, Marcos, mi equipo, Miguel me veían. Realmente me veían. Eso valía más de lo que la sangre jamás valió. El viaje de hija repudiada a directora senior me había enseñado más sobre el éxito de lo que cualquier MBA podría haberlo hecho. El éxito no se trataba de demostrar que mi familia estaba equivocada. Se trataba de demostrar que yo tenía razón. Ya no los odiaba. El odio requería una energía que prefería invertir en otro lugar. Eran solo personas que habían confundido el linaje con el amor, el estatus con el valor, el control con el cuidado. Mi trabajo había evolucionado más allá de la vindicación personal. El grupo de apoyo Huérfanos Profesionales se reunía mensualmente en la sala de conferencias de Gran Plaza. 40 miembros ahora, todos de alto rendimiento a quienes las personas que deberían haber sido sus mayores animadores les dijeron que no eran suficientes. La familia no es a quien naces, les dije. Es quien aparece cuando te estás convirtiendo en quien estás destinado a ser. La agente literaria había llamado de nuevo. Tu historia podría ayudar a millones, Isabella. De repudiada a directora, se escribe sola. Quizás. Pero primero, tenía 5 becas más que financiar, una boda que planear, una empresa que ayudar a liderar. Pensaba en mi familia a veces, generalmente provocado por pequeñas cosas, un almuerzo de madre e hija en mesas cercanas, hermanas comprando juntas, bailes de padre e hija en las bodas. El dolor estaba allí, pero atenuado, como una vieja herida que solo dolía cuando llovía. Me habían dado un regalo, en realidad. No la herencia o las conexiones que ellos pensaban que los hacían valiosos, sino la libertad. La libertad de buscar una aprobación que nunca llegaría. La libertad de dejar de encogerme para encajar en su estrecha definición de éxito. La libertad de descubrir que ya era suficiente, siempre lo había sido, solo que nunca para ellos. ¿Lista para la reunión de la junta?, preguntó mi asistente. Me levanté, alisando mi vestido, usando las perlas de mi abuela que había reclamado a pesar de que mi madre decía que aún no me las había ganado. Me lo había ganado todo ahora, en mis propios términos. Los rumores en los círculos de élite de Chicago eran eficientes. Para el otoño de 2025, la imagen completa del colapso de mi familia había surgido a través de conversaciones susurradas en clubes de campo y actualizaciones de LinkedIn. El divorcio de mis padres finalizó en julio. La fortuna familiar, ya disminuida por la jubilación forzada de mi padre, se dividió mal. Mamá se quedó con el condominio de Florida y la mitad de las inversiones restantes. Papá se quedó con el apartamento de Chicago, un 2 habitaciones en Lakeview, muy lejos del lujo de Lincoln Park. Elena Castillo volvió a ser Elena Matthews, enseñando yoga al amanecer a jubilados en Boca Ratón. Su Instagram, que una vez mostró galas de caridad y artículos de diseñador, ahora presentaba citas de meditación y amaneceres en la playa. Encontrándome a mí misma después de perderlo todo, decía una leyenda. Los comentarios estaban desactivados. Roberto Castillo consultaba a tiempo parcial para pequeñas empresas que no conocían su historia. Su LinkedIn eliminó silenciosamente a Temps Corporation de su puesto actual. Su última publicación sobre abrazar el cambio obtuvo 12 me gusta. El bufete de Victoria cerró oficialmente después de 8 meses. Sus últimos 3 clientes se fueron cuando un competidor compartió el vídeo del repudio durante una presentación,
cuestionando su juicio y valores familiares. Se mudó a Cleveland permanentemente, trabajando como abogada por contrato por 1/3 de su salario anterior. El grupo de WhatsApp familiar había sido eliminado. La reunión anual de la familia Castillo fue cancelada. No hubo suficientes confirmaciones de asistencia. La ironía no se me escapaba. Me repudiaron para proteger su imagen, su estatus, su preciosa reputación familiar. Al hacerlo, habían destruido las 3 cosas. La carta de repudio que habían firmado con tanta certeza se había convertido en una nota de suicidio para la dinastía Castillo. Me habían extirpado como un cáncer, sin darse cuenta de que yo era el único tejido sano que quedaba. La carta que me dieron se convirtió en mi documento de liberación, le dije a Miguel durante la cena, y en su orden de destrucción. Así que, aquí estamos. Si estás viendo esto, quizás eres la decepción familiar. El que no encaja en el molde. Aquel cuyos sueños no coinciden con sus demandas. El que toleran en las fiestas pero nunca celebran. Tu valor no está determinado por su validación. Lee eso de nuevo. Pasé 31 años creyendo que estaba fracasando porque no encajaba en su definición de éxito. Resulta que su definición era el fracaso. El éxito no es un título o un tramo impositivo. Es convertirte en quien estás destinado a ser, no en quien ellos te exigen que seas. A veces, perder a personas tóxicas es la única forma de ganar. Mi familia no me abandonó. Me liberaron. La carta de repudio que elaboraron para humillarme se convirtió en mi permiso para volar. No esperes disculpas que quizás nunca lleguen. No te encojas para caber en espacios que nunca fueron para ti. No dejes que su incapacidad para ver tu valor te convenza de que no existe. Crea tu propia familia. La mía incluye a un jefe que vio potencial donde otros veían problemas. Colegas que se convirtieron en animadores. Una pareja que me ama sin condiciones. Estas personas me eligieron. Eso importa más de lo que la sangre jamás importó. Fui repudiada a los 31. Fue el mejor regalo que mi familia me dio. Pensaron que me estaban escribiendo fuera de su historia. En cambio, me liberaron para escribir la mía. Y esta historia es un éxito de ventas. Tu historia también puede serlo. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomar la pluma, establecer tus límites, elegir tu valor, construir tu vida. La familia que eliges vale más que la familia en la que naces. Confía en mí, soy la prueba viviente.